dejado nuestro país. Bastantes marchas, mucho movimiento, el invierno que sí se va, que no se va, calor, congestión. Cómo se ha ido complicando la vida y este año a toda velocidad. Llegó la primera quincena, todos los cajeros llenos, filas en todas partes. Esto va a toda, ¿o no, José? Recuerde que es la quincena más dura para los empleadores. La quincena más dura de las de las 26, 27 Porque del hasta año. hoy se vence el plazo de pagar los intereses a la cesantía o No, consignar. no. De consignar las cesantías hasta ayer 14. Entonces usted tiene cesantías que es un mes, el 14 y quincena el 15. Entonces, eso hace durísima. Como se ríen. Yo dije, no, hay que ir a mirar la cuenta. Y adicionalmente la otra también es dura porque recordemos que la quincena que viene es solo de 13 días. Entonces es muy rápido para usted volver a Al consignar. caído KL. Al caído KL. Sí, señor. Febrero es el mes más apretado del año, Nacho. Para los empleadores formales. Sí, claro. Muy bien. Para los empleados, qué rico febrero. Hay administraciones que se destacan por hacer cosas bastante innovadoras. Y eso fue lo que hizo la Gobernación de Antioquia, entre otras. Hoy tenemos de invitado en nuestro programa al gobernador de Antioquia, el señor Aníbal Gaviria, el cual vendrá un poco más adelante. Pero por ahora vamos con dos personas que han hecho una gestión. Hicimos un documental especial de esto, lo van a poder ver aquí por el canal Cosmovisión el próximo domingo, ya también creo que ya sale por Teleantioquia, un especial muy bonito. ¿Cuántos jóvenes de nuestro departamento no van al colegio por no tener en qué ir? Y cuando uno va a mirar eso, pues es más de uno, son bastantes. Y se les ocurrió una gran idea, y no soy yo precisamente el que la va a contar. Nos la va a contar nuestra secretaria, doña Mónica, y a doña Laura Palacio, porque ustedes dos están metidas en la jugada. Así es. Desde la Gobernación de Antioquia tenemos un programa bandera y muy importante que es la gerencia de la bici. Es un compromiso del gobernador y ahorita Laura les va a contar un poquito cómo nace este proyecto y ese compromiso desde el departamento. Y pues desde la Gobernación también y la Secretaría de Educación pensando en cuál es esa estrategia de permanencia escolar de los niños, niñas y adolescentes del departamento, cómo hacemos para que se queden dentro del sistema educativo, que la sociedad no pierda un niño. Cuando un niño se nos sale del sistema educativo, perdemos la sociedad, perdemos todos, no pierde el Estado. En realidad pierde la familia, pierde la escuela y pierde la sociedad, ¿cierto? Porque ¿para dónde se va? Que es la pregunta y yo creo que todos tenemos la respuesta. Entonces, lo que nos permite es tener el transporte seguro, sostenible, hacen deporte y se quedan dentro del sistema. Y doña Mónica Quiroz es la secretaria de Educación. Sáqueme una duda y la quiero, enseguida vuelvo a las bicicletas que me encantan. ¿Cómo estamos en todos los municipios de nuestro departamento? ¿Cómo están las escuelas? ¿Cuántos jóvenes tenemos? Bueno, la Secretaría de Educación del Departamento de Antioquia administra 116 municipios no certificados. Tenemos ¿Qué quiere decir eso, no certificados? no certificados es que no administran el sistema educativo, Muy no bien. nominan los docentes, no pagan la nómina ni tienen, digamos, autonomía en los temas administrativos, porque los lineamientos los sigue dando el Ministerio de Educación Nacional con relación al currículo. Perfecto. Y obviamente el Ministerio nos traslada los recursos del SGP, que ustedes de pronto lo han escuchado muchas veces, que es con el que pagamos la nómina. Pero la Gobernación se ocupa del tema de calidad, de cobertura, de permanencia y de infraestructura educativa, que es una de las 116. 116. Bastantes. ¿Y Sí. cuántos estudiantes hay ahí más o menos? 481.000 es la matrícula que nosotros tenemos, digamos, proyectada para el departamento de Antioquia. Se cierra matrícula en marzo, se termina ya de cerrar en el CIMAT, que es el sistema de matrícula, y ahí se hace todo el reporte. Nosotros somos la segunda entidad territorial del país más grande después de Bogotá, certificada también. Y podríamos decir que en términos de municipios e instancias somos la más grande. En docentes tenemos una planta certificada de 19.400 más o menos con los Ustedes están docentes llegando de al medio completo. milloncito, pero rápido. Qué cosa tan impresionante. Medio millón de personas tienen que ver con todo este Sí. sistema educativo. Y docentes, 20.000 más los administrativos. ¿Usted hace cuánto es secretaria de...? Desde el 19 de agosto del año pasado. Muy bien. Yo voy a hacer una pregunta y si la sabe bien y no la sabe, no importa, porque Tranquilo. está muy nueva.
¿Esto viene creciendo los estudiantes año con año o es una cifra que se está manteniendo estable? Se mantiene muy estable, se mantiene muy estable. Tuvimos, digamos, un factor de deserción muy alto en pandemia. Nosotros teníamos una cifra más o menos de estudiantes desertores de 8.000 que se traían 2017, 2018, 2019, pero en pandemia subimos a 26.000. Fue una situación, digamos, un poco difícil, caótica, pero fue una situación país. Al 2021 recuperamos más o menos 6.000 estudiantes, que es el último estudio que tuvimos de deserción, que lo realizamos con la Universidad de Antioquia. Vamos a entregar resultados ahorita también en marzo. Y el estudio también nos trae articulado con esto que uno de los factores por lo que la mayoría de los niños desertaron también tiene que ver con el transporte escolar. ¿Sabe que usted da un dato, José, muy interesante ahí? Y lo quería saber, o sea, esto supuestamente debería ir creciendo año tras año. O sea, 400.000 estudiantes este año, el año entrante 405.000, 410.000. Esto lleva a otra conclusión. ¿Será que no estamos teniendo o no están naciendo ya no estamos teniendo tantos hijos? ¿Será que la natalidad se está reduciendo? Porque por eso lo pregunté, era como con esa intención. Ese es un dato que se debería cruzar con esa otra información. ¿Está decreciendo? Pero al parecer sí, Nacho, porque incluso en Envigado también ya se ha visto registro de algunas instituciones educativas que reducen el número de cursos abiertos porque no hay tantos estudiantes. Sí, es que me están hablando ya de una natalidad de 1.8, 1.9. Y hace 10 o 20 años eran 3, 4, 5 hijos por familia. Bueno, y entonces... Y la concentración también tiene que ver. Digamos que se tiende a concentrar el proceso de formación en las urbes, en las áreas metropolitanas. Sí. Entonces tenemos obviamente más matrícula pues, en Medellín, en Itagüí, en Sabaneta, en Envigado. Bueno, y en toda esta cantidad de jóvenes que tenemos, usted me está hablando que hay muchos que tienen ese problema de movilidad, viven en la vereda X, desplazarse hasta allá, aquí. Ahora pues que tenemos tanta motorización referente a la moto, pues muchos papás llevan a sus hijos en eso. Más o menos ustedes tienen un cálculo de cuánto es la necesidad de bicicletas o de hacer esta solución en transporte. Pues nosotros en transporte escolar lo que hacemos y cómo actuamos es que primero hacemos una encuesta de cuál es necesidad de transporte escolar en los municipios del departamento. Porque los que viven en el casco urbano pues definitivamente no necesitan la bicicleta. Es más, por ejemplo, algunas veredas cercanas al casco urbano que no tienen la formación hasta 11, sino que tienen sus ciclos hasta 9º o tienen solamente ciclo hasta primaria. Y se tienen que desplazar más o menos entre 5 y 10 kilómetros, es como el estudio que se hizo para poder llegar a las instituciones educativas, digamos, principales, porque la bicicleta no es pues para que esté 20 kilómetros en la bicicleta, no, entre 5 y 10 kilómetros, niños mayores de 12 años, ¿cierto? Entonces, el estudio lo hacemos cada año, lo hacemos es con los municipios y verificamos las necesidades de transporte escolar y va variando. Porque, por ejemplo, una estrategia que también tiene la Secretaría de Educación es acercar la educación a las veredas, a los corregimientos y que no todos tengan que desplazarse hasta el casco urbano. Ay, yo felicito, muchachos. Los que están en Caucasia, muy rico, porque eso es planito. Una pedaleando. Pero esos que les toca pedalear en montaña, duro. Laura, la gerente de Antioquia en Bici. Así es. ¿Hace cuánto nació esta gerencia y por qué? Desde la gobernación tenemos en este plan de desarrollo que va desde el 2020 hasta el 2023, uno de los programas bandera es Antioquia en Bici. Entonces, nace la gerencia de la bici, pues para dar cumplimiento y articular las acciones que se tienen desde las distintas secretarías y descentralizadas de la gobernación en torno a la bicicleta. Entonces, Antioquia en Bici y desde la gerencia lo que buscamos es que las estrategias que podemos realizar, en este caso, por ejemplo, con educación, con infraestructura, con desarrollo económico, con turismo, con Indeportes, que tienen que ver con la bicicleta, pues obviamente estén enmarcadas dentro de Antioquia en Bici y que podamos hacer una gestión, porque el tema del ciclismo y de la bicicleta es donde participan mucho el sector privado, entonces que podamos hacer ese camino de trabajar unidos desde la gobernación y con el sector privado también. Sí. Gerente, Laura, a mí me llama mucho la atención de que sean niños, ahorita decía la secretaria, son niños mayores de 12 años. ¿Por qué esta edad y cómo hacen para identificar precisamente esos niños que van a poder tener la bicicleta para ir al colegio? Porque son muchas subregiones, cada una, digamos, con unas características topográficas bastante diferenciales. Nosotros desde la gerencia, y en este caso
la línea en la que trabajamos la bicicleta como una herramienta de educación y de pedagogía, Sí. la dividimos en dos procesos. Tenemos un proceso que se llama Mi Bici Escuela, que son actividades pedagógicas de aprender jugando en torno a la bicicleta con primera infancia, desde los 2 hasta los 5 años. Entonces, en este caso lo que llevamos es que la bicicleta se convierta en esa herramienta de medio sostenible en las instituciones educativas, pero también la relación que empiezan a tener estos niños en cuanto a un medio de transporte que es sostenible. Entonces, cuando hablamos de los 12 a los 17 años, lo que revisábamos era en las instituciones educativas de Antioquia, más o menos cuál era el rango de edades en los cursos que teníamos y en las que se iban priorizando desde las instituciones educativas, porque también fue la construcción de un proyecto en el que trabajábamos articulados con el municipio y a su vez el municipio con la comunidad educativa, tanto los rectores como los profesores y los padres de familia. Entonces ha sido un trabajo de identificar quiénes son los que en realidad necesitan y van a la bicicleta, y van al colegio en bicicleta. Esta bicicleta es donada Se O le el entrega comodato. a la institución educativa en comodato. a la institución Pero la educativa. secretaria iba a agregar algo ahí Hay también. dos cosas. De 12 años, pues una condición también pues como de seguridad, Sí. porque pues obviamente son niños, Que digamos, manipule. con más madurez. Como los recorridos son entre 5 y 10 kilómetros, pues un niño de 5, 7 pues, y 8 años, entre ese espacio solamente pues en la bicicleta, pues es complicado. Y dos, porque es más o menos en la edad cuando se da el tránsito entre quinto de primaria Sexto. al sexto, donde se da el mayor grado de deserción. Porque normalmente ustedes han visto en las veredas que tienen entonces las escuelas monodocentes, que las conocen, entonces tienen su proceso de formación hasta quinto y ahí ya tienen que buscar pueblo, dónde claro, continúan. Exactamente. Entonces la bicicleta se convierte en un factor asociado a que pueda continuar su proceso de formación y que no se queden en las casas. Laura, hábleme de las bicicletas. Ahí las estamos viendo, hemos visto imágenes pasar aquí del documental que vamos a emitir este domingo de 7 a 8 de la noche por el canal Colmesión. Lo invito a que lo vean. Es espectacular, una cinematografía lindísima. Hábleme de las bicicletas. Pues las bicicletas tuvimos dos procesos. Tenemos un proceso desde la Secretaría de Educación con la Gobernación, en donde se hace un proceso de subasta inversa para 3.000 bicicletas. Nosotros formulábamos un proyecto de llegar a 62 municipios, en donde priorizábamos 40 bicicletas por municipio, pero también tuvimos la gestión con World Bicycle Relief, que son quien tiene las bicicletas Búfalo. Ellos tienen procesos pedagógicos y de desarrollo económico en torno a la No, bicicleta. pero paré, me cochó. ¿Una bicicleta Búfalo es una cosa distinta o qué? ¿Es otro tipo de ¿Es bicicleta? una marca ¿O o es qué? una Sí, marca? es una marca. Tenemos dos tipos de bicicleta para el programa. Hay una bicicleta todoterreno que le sirve a los estudiantes para practicar un deporte de ciclismo. Bueno, Esas son de cambios Esas y son de contorsión, ¿no? cambio, Listo. sí. Esa Y es- tenemos una bicicleta urbana, que Tipo es una Búfalo. bicicleta Búfalo, Ah. que tiene una parrilla, que además la parrilla soporta 100 kilos, entonces World esa, Bicycle es Relief esa. es esta. Es esa. Entrega, esta bicicleta es muy fuerte en zonas como África, donde ellos entregan hoy bicicletas que acompañan procesos productivos de las familias. Entonces tenemos los dos tipos de bicicleta. Obviamente con una los niños podrán tener un proceso de recreación también, y la otra es una bicicleta más urbana, que lo que revisábamos nosotros eran las condiciones urbanas y topográficas de los municipios para empezar O sea, a le hacer vende- el la balance. Búfalo de es la para entrega. territorios más planos. Sí, así es. Ya me quedó claro. Y la otra todoterreno que tiene Para cambios y- territorios más planos y es más pesada también. Sí, sí, eso veo, pero- Entonces, la otra con más la que se velocidades, asocia a pues la campanita, ¿no? La búfala. La que es más como de transporte. sí, la la, campana. la Como urbana es la las que asociamos bicicletas con la aquí en campanita. Medellín, unas- Así es. Muy como en ciclo. Sí, sí. como en cicla. Sí, Sí, esas son las bicicletas para movilidad. ¿Esto es un urbana. sueño o esto ya pasó? ya pasó. Eso y sigue en construcción. Nosotros tenemos una meta desde el gobierno de entregar 10.000 bicicletas. 10.000. Y entregaron 3.000. Entregamos 6.000. 6.000. Allá entregaron 6.000. Sí, así es. ¿Faltan cuánto? Porque son 3.000 del proceso de la subasta inversa que se tuvo desde la gobernación y 3.000 que recibimos en donación por World Bicycle Relief. Entonces llevamos ¿Cuánto vale este 6. programa? Nosotros hoy tenemos desde la gobernación son casi 5.800 millones que se han invertido. Obviamente esto incluye no solo la entrega de las bicicletas, porque también tenemos un proceso de formación que se hace a mecánicos en los municipios. Entonces hoy se capacitaron el año pasado 30 mecánicos
Ahora tenemos un proceso abierto con el SENA para capacitar 40 más en marzo y tenemos un proceso de acompañamiento y de seguimiento que se hace a la implementación del programa. Que eso para nosotros es muy importante, es decir, no es una inversión, digamos, por sí sola, no entregamos la bicicleta y nos vamos, sino que recordando que como la bicicleta es para la institución educativa y esto, digamos, tiene una gobernanza y en ese esquema de gobernanza está el municipio, están los padres de familia, están los rectores y están los mismos alumnos, pues entonces hay un sistema de seguimiento. Entonces, digamos que aquí, digamos, en transferencia de conocimiento, la fundación nos comparte ese sistema de seguimiento donde nos monitoreamos, bueno, estas bicicletas, cómo inciden en un factor de protección para que los niños se queden en el entorno educativo, en ese entorno de protección. Medimos, hay que medirlo, revisar los indicadores, porque para nosotros lo más importante es que quede documentado y dejarlo también pues como una estrategia de permanencia escolar. Hablo de protección. ¿Y qué pasa ahí? ¿Les dimos casco? ¿Van la Sí, bicicleta se solamente? entrega un kit de como me habla seguridad. protección, me hizo mandar una pregunta. Sí, se estamos... entrega chaleco, se Casco. entrega un casco. Además de la formación, se entrega un kit de herramientas, pues porque las bicicletas deben tener un mantenimiento preventivo y correctivo. Entonces todo esto va al Ese mapa, municipio. mire, ese es donde... Son los Son 62 62, municipios se nos priorizados. presentaron 72 municipios, se otorgó inicialmente un puntaje, como les estaba contando Laura, tiene una propuesta pedagógica muy interesante porque tiene que haber un compromiso, digamos, de la sociedad civil, la administración municipal, de acompañar el proceso de utilización y tener rutas seguras. Hay unas rutas seguras Paquete diseñadas completa, por desde donde herramientas hasta la entran. bicicleta. Sí, Qué bien, capacitación a casco, mecánicos. chaleco, Eso qué es muy bien. importante. Pregunte. Sí, secretaria, me llama la atención el tema de entregar las bicicletas con el propósito de que los estudiantes se queden en la escuela. ¿Cómo van a hacer ese proceso de medición? Háblenos un poco de, bueno, qué datos tenían y al cuánto tiempo van a medir realmente el impacto de esa estrategia bajo ese objetivo que, pues ya nos decía la gerente que impacta a otros, pero digamos que este de educación es muy importante. Para nosotros es como la estrategia pues, de permanencia escolar. Nosotros tenemos indicadores de deserción escolar asociados y pues digamos contratamos los estudios. Hoy tenemos un estudio para 2021 que es nuestra línea base, que es el que vamos a socializar y entregar en este mes de marzo. Entonces digamos, ¿cómo se hace? Tenemos un indicador de línea base que es el que tenemos en deserción y ahí está asociada el transporte escolar como cobertura. Y durante todo el año hacemos el seguimiento, estos niños que tienen riesgo de deserción escolar por el tema de transporte, que hacen parte de los que le entregaron la bicicleta, tienen unos compromisos. El compromiso es llegar temprano, el compromiso es ir a estudiar, el compromiso es cuidar la bicicleta y el compromiso es estar durante todo el proceso. Porque hay algo muy importante y es que la bicicleta no se le entregó al mejor estudiante. No es un premio por ser el mejor estudiante, el mejor de la clase. Sí, coincide en que es el mejor estudiante, con el que también tiene las condiciones que afectan su proceso de permanencia por el tema de transporte escolar. Perfecto, pero no era una condición. La condición es, se lo vamos a dar a este niño para estimularlo, para que continúe en el sistema educativo. Yo me Nacho, imagino la cara de esos muchachitos. y es que eso le iba a porque es que decir. eso es un regalazo. sí. Es hermoso. Eso es un Claro. regalazo. Y es un o sea, regalo que claro. uno se sueña que se lo trae el niño Dios. A Sí, mí claro. nunca me lo trajo. ¿Qué le decían los niños cuando entregaban ¿Cómo esto, fue gerente, esa secretaria? Nosotros teníamos, tuvimos varios momentos, hicimos unas entregas, digamos, como el año pasado finalizando, y todos como con la expectativa, ¿y será que a mí me toca la bicicleta? Y tuvimos unas este año ya con los beneficiarios de la bicicleta, y definitivamente lo que manifiesta un niño, porque lo manifiestan desde el sueño y la inocencia, para los niños es mucho más simple ser felices que para los adultos. señora. Entonces, es un sentimiento totalmente genuino y es como, ay, lo que yo siempre había soñado, yo quería una bicicleta, ahora sí me voy a quedar, obviamente voy a ir qué belleza. a montar en bicicleta, entonces voy a poder volver a hacer las tareas, entonces A jugar puedo ir a la fútbol. biblioteca, entonces puedo ir a jugar fútbol, entonces empiezan a soñar y son felices con lo simple. En realidad los que nos complicamos un poco somos más como los adultos, pero ellos manifiestan ese sentimiento genuino sin ninguna, de manera natural, no lo tienen que adornar. Y otra cosa que Súper nos felices. pasaba era que como cuando hacemos ya los eventos este año que están los niños beneficiados, lo que nos pasa es que los que no quedaron beneficiados siempre nos preguntan, entonces ¿cuándo ¿Hasta cuándo? cambian? ¿Qué hay que Emocionalmente hacer? es un reto para ustedes Claro. también. El compromiso. Sí.
El compromiso y de todas Lo que maneras pasa es que ya el que lo pide... 400.000 bicicletas o algo más, ahí sí es una Exacto, cosa exacto. bastante. Pues yo las felicito, en verdad, me pareció una cosa maravillosa, bonita, 10.000, no, pensé que Llevamos eran 6.000. Seamos Llevamos 6.000. 6.000. La meta es llegar a 10.000 y lo que estamos evaluando ahora, porque pues la bicicleta la tenemos en la gobernación desde distintas secretarías, entonces es cómo empezamos a apoyar procesos productivos con mujeres, cómo empezamos a apoyar escuelas de ciclismo, que pasa hoy en Antioquia. La Liga de Ciclismo tiene escuelas de ciclismo con unas bicicletas que no están en las mejores condiciones, entonces es cómo sumamos esas 10.000 bicicletas desde sistemas de bicicletas compartidas, o sea, sistemas de bicicletas públicas que hoy ya está operando el del Carmen de Viboral, está iniciando el de Apartado y vendrá Chigorodo próximamente, bicicletas para deporte y este tipo de bicicletas que son un sistema de transporte escolar. No me vaya a decir que sí, porque no le voy a creer. ¿Y usted monta en bicicleta? Sí, Ella vean. sí. ¡Ay, sí! Ella sí. le voy a pelear. La va a defender, ella sí. Es muy fácil No, la creer. perdí, pero toda, la perdí enterita. sí. Y monto en bicicleta y Las tengo la felicito. prueba. Sí, ya no, ya es indiscutible. Las felicito, qué maravilla. Seguía bien el jefe para acá, Sí, con él vamos así a hablar, es. debe estar que llega aquí a la primera mesa de opinión de Antioquia. Qué maravilla, los invito para que vean este documental el domingo de 7 a 8 de la noche por el canal Cosmovisión. También saldrá por Teleantioquia, pero no tengo los horarios de Teleantioquia. Pero igualmente lo van a ver y de hecho lo voy a repetir en varias oportunidades aquí en el canal Cosmovisión porque estas iniciativas hay que apoyarlas, vale la pena. Y no es el concepto de no, es Antioquia en bici, que bueno, este año 10.000, la próxima administración que dé otras 10.000 y seguir así, y puede ser un plan de choque bastante interesante para que muchos niños sí vayan a estudiar. Sí, que se queden en su entorno protector. Es el Y no hay mejor lugar excusas. donde tienen que Claro. estar, Y la en promoción la del escuela. deporte Y esa que es la hay. labor que tenemos Y el nosotros. deporte. Y el deporte. el deporte combate las drogas, es. definitivamente, que nos tienen aburridos. Me voy a postular a ver si se me cumple el sueño del Si niño. le trae el niño Dios en diciembre. Si el José nos dice, no, usted No, sabe yo cuál, no lo puedo suyo con es el trote. Entonces, si José nos dice que el dólar bajó, vamos a comprar los tenis hoy como Pero usted que sabe, Nacho, si con una ciclo hubiese sido del me gusta Movistar o del trotar, Neus. Bueno, Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Muchas a gracias por la ustedes. invitación. no, usted Vamos a hacer una muy breve pausa y continuamos aquí en la primera mesa de opinión de Antioquia. Nos cogió la noche. Continuamos en la primera mesa de opinión de Antioquia. Hoy marchas en todo el país. ¿Quién me va a reportar lo ocurrido hoy? Pues Nacho, hay que- nacional. Bueno, Hay entonces nacional, arranco Medellín. nacional y terminamos en lo local. Bueno, entonces miremos nacional. Siempre fueron bastante visitadas, Nacho, las marchas que se presentaron el día de hoy. Yo le voy a mostrar 3 ciudades puntuales para que revisemos lo que pasó en Bogotá, Cali y un poquito de lo que pasó también en Medellín. Comencemos por Bogotá con los compañeros del máster para que nos enseñen algunas de las manifestaciones que se estaban presentando en la capital del país. Esto es el Parque Nacional de Bogotá, cuando por primera vez estaba llegando la gente que iba a continuar o comenzar más bien a marchar y se iban a dar cita en la Plaza de Bolívar. Miremos la primera imagen que tenemos de la Plaza de Bolívar, por favor. Dicen los medios nacionales, Nacho, que estuvieron allá 15.000 Upa. personas aproximadamente el aforo que tuvo la Plaza de Bolívar. poquito más que los de ayer. La concentración de ayer pues fue en la Plaza de Armas, que por Es espacio es más una plaza pequeña. más pequeña, considerablemente más pequeña. Esta es la Plaza de Bolívar, pues bien llena. Este es otro ángulo de la misma imagen que se estaba viendo. Se habló incluso, José, no sé si lo quiere mencionar, lo que me comentó que se estaban tomando esta plaza, no, sé, sí, se causó hablaba de las personas suspicacia a de algunas camisetas personas rojas. de camiseta roja. Y había un video donde mencionaban en el video que eran las personas del ELN. No sé por qué asocian ese rojo Color con el rojo, ELN. Pero causó suspicacia. Porque no se veían letreros No, tampoco. y pues, no de se la escucharon del grupo arengas guerrillero. referente a esto en lo absoluto. Miremos qué pasó en Cali, por favor, que fue otra de las ciudades, la capital del Valle del Cauca también tuvo manifestaciones y también fueron bastante visitadas. No tenemos Cali por ahí.
Y la última, para darle paso a Medellín, tenemos lo que sucedió en Medellín, en la agresión a los periodistas. ¿De pronto lo tenemos por ahí? Sí, en Medellín tristemente se dio agresión a los periodistas, a los ¿Periodistas de colegas qué de medio, cofradía. Vimos a los de Cali y a los de RCN, ¿y aquí a Sí, quién? a cofradía. Cofradía, ¿estoy diciendo bien la palabra, Mario? Sí. Cofradía. ¿Qué es Los cofradía? colegas, aquí les tiran la cámara, los empujan y a la chica también la alan del cabello, la alcanzan a golpear, por Dios. los sacan. Él dice que no los van a golpear y es muy enfático en esto, sin embargo, pues sí sufrieron agresiones físicas los colegas de cofradía, quienes pues estaban haciendo Cofradía es un ¿Qué es cubrimiento cofradía? alternativo. Es Es un un medio medio digital, alternativo, alternativo. pero es un medio periodístico. Es Sí, que, es un es medio. que Por eso, distintamente cualquier cosa lo es que un se medio. da. Ahora los marchantes tienen que, los periodistas que van a las marchas tienen que ser, no sé, Simpatizantes Simpatizantes. de ellos. Sí, hacerle un casting previo a ver quién puede y Hay quién quién no puede, puede trabajar, y quién quién no no puede puede. trabajar. Entonces, ayer fue la agresión a los colegas de RCN, hoy la agresión es a los colegas de cofradía. María Andrea, usted. Por el otro lado, Nacho, en Medellín, pues hay que decir que hubo una gran cantidad de personas que marcharon a diferencia de ayer. Empezaron entonces desde la Avenida de la Playa, se dirigieron a la Alpujarra, ¿en cuál cámara estoy? Por acá. Y allí, bueno, hubo, digamos, dos escenarios, porque habían dos carros donde estaban con bafles, una gran cantidad de personas con banderas. Estaba el representante a la Cámara, Miguel Polo Polo, donde con un chaleco antibalas, pues se puso también a dar arengas contra el gobierno de Daniel Quintero Calle. Hubo un momento bastante álgido, Nacho, porque las vallas que estaban custodiando el centro administrativo de la Alpujarra fueron derribadas por las personas que estaban marchando. Se fueron hasta el edificio de la Alcaldía de Medellín a gritar arengas en contra del alcalde de la ciudad, por lo cual fue necesario en ese momento que llamaran al SMAT, porque hubo ciertas agresiones de los que estaban marchando contra otras personas que estaban registrando el momento. La situación pues se tornó un poco tensa en ese instante, las vallas, como le digo, fueron derribadas porque las personas querían pasar. Y también hay que decir que uno de los precandidatos a la alcaldía de Medellín por el Movimiento Independiente es Juan Carlos Upegui, que antes era el secretario de la no violencia de la ciudad, salió con su símbolo, que es una paloma. Se hizo en el Parque San Antonio, en horas de la mañana. Que es precandidato, así es, y empezó a repartir unas flores blancas. Él allí manifiesta que fue agredido, su símbolo de la paz, dice que él estuvo allí simplemente para hacer, él también salió el día de ayer, hay que decirlo, y estaba en este lugar, pero las personas que estaban marchando en rechazo al gobierno de Gustavo Petro lo tomaron como una provocación y él fue expulsado de este parque. Mira, ahí usted puede ver, lo empujaron, le tumbaron su símbolo de la paloma de la paz. Y él decía que él estaba allí simplemente para hacer un llamado al respeto y a la paz en medio de las marchas. ¿Qué se ha hecho desde la presidencia? Sobre esa situación. No, sobre todo de las marchas en Colombia no han dicho nada. No, Nacho, no tengo... No ha salido tampoco en Twitter, nada, ni ni nada por eso. Bolívar, No, antes ni que Gustavo comunicado. Bolívar, ni el presidente. Pues no han las dicho apariciones que ha hecho absolutamente de nada. los trinos, por ejemplo, de lo que pasaba en Plaza de Bolívar, hizo alusión a rechazo de algunas arengas en las que se pedía la salida de la minga indígena y algunos indígenas que también estaban por estos lados del Congreso. Fue el rechazo que hizo en ese momento Gustavo Petro, diciendo que la xenofobia se había convertido, entre otras palabras, pues en el caballito de batalla de la oposición. Más allá de hecho no se ha hecho un pronunciamiento. No, pero sí, el presidente ya trinó, ya ¿Sobre la justamente paloma? sobre la paloma. Colocó un trino hace una hora y dice, muy simbólica nuestra oposición. ¿Qué daño les hace el arte y la paz? Y coloca una imagen de la paloma que está allí ya tirada en el piso en el Parque San Antonio. Ese es el único trino pues, que ha hecho hasta el momento. Y también otras se palabras, muy Nacho, mala y referencia. a buen entendedor. No, y el- Sí. Juan Carlos Upegui, por lo que está diciendo el ¿Es el presidente, candidato del petrismo? es el candidato del presidente. Es el candidato del presidente, Y- lo está diciendo el Y presidente si cuando se lo- ponen a No, dar y- papaya ya, con ya. estos actos de violencia y Pero es que eso narrativamente es el lo presidente que la pasa, coge. Nacho. Muy bien. Eso es lo que pasa. Lo que pasa es que para el político moderno la paz se volvió un discurso, un hecho. Entonces estamos hablando de que la paz, pero cuando vamos a la práctica, ¿quién practica la paz? ¿Quién enciende las redes sociales? Pero hay, Lo, a ver, hay lamentable, dos lo lamentable aquí es que el debate supuestamente era sobre las reformas y ya está Sí, sobre ya las- ve es la narrativa, ¿cómo Ya la está en voltearon? otro- Ya la voltearon para el otro lado y Ya son estamos expertos. peleando. Se está volviendo político, ya no no podemos Estamos, hacer bien, bien, estamos ¿para dónde vamos? posicionando con miras a las elecciones a la alcaldía. Y Y hay Upegui una Upegui lo situación. Señores, agarró. Nacho, bueno, no algo me armen debate para hasta ahora. finalizar. Finalice Está rápidamente. bien. Pues me parece que es un hecho de provocación, pero tampoco
ninguno de los marchantes tenía por qué agredirlo absoluto. ni a él. Nadie, ni a la Simón. violencia Él no pudo se haber justifica, estado cero, de por pie, supuesto, entregando Uber. flores, está Claro bien, que sí. no No la reciban las recibo. flores. Pero mire, recibo. Señores, ya. general, ¿qué ha pasado antes de eso? Es decir, aquí no está No, no, un no. discurso de confrontación, No, de que no, aquí no. no todos somos iguales. ¿Sí me No, hago la entender? agresión no se No, justifica jamás en ningún justifico la lado. agresión, de pero por ninguna- supuesto, de ningún Fernando. bando. Y No, dar, lo estoy y dar justificando. Claro que no. explicaciones facilita precisamente ese tipo de agresión. Claro que sí, Señores. pero entonces No, no. empecemos a hacer la paz desde el hecho y el ejemplo, no desde un discurso que no me copia nadie. El país está polarizado, esto lo vamos a ver. Nacho, Bueno, Nacho, señores, Nacho, ya, Nacho, ven, pana. Y nos polarizaron la ciudad. Porque yo le mandé lo del ESMAD en la marcha. Sí. Ese el trino del alcalde, y María Andrea nada menos se lo mencionaba, y si quiere veamos el trino del alcalde. Ante la violencia ejercida por uribistas contra ciudadanos y funcionarios de la alcaldía, la gobernación ha pedido al ESMAD desalojarlos de la plazoleta de la Alpujarra. Bienvenido, y deben estar. Pero vuelve mi pregunta, y yo ¿Por qué critico uribistas? mucho la incoherencia. Por eso. O sea, son ciudadanos que El no están alcalde, no no, están pero conformes, ¿por qué uribistas? yo critico la sea, incoherencia. que no estemos de acuerdo ¿Qué con el gobierno, estaba somos diciendo uribistas? el alcalde hace un año con las marchas y la gente del ESMAD? ¿Y ahora por qué los está pidiendo? Para mí eso es Uno tiene que provocación, ser no sé ustedes coherente. qué piensen. Yo no puedo decir una cosa cuando me favorece y otra cuando no me favorece. Por eso, es que eso es lo que me refiero, Nacho. Pero, José, Eso no es se lo que me altere, refiero. hombre. No, es que yo solamente estoy normal la diciendo eso. narrativa. Si usted va con una narrativa que atenta contra la moral de un ser humano, no espere que te Entonces, reciban los con que flores en el salieron pasaje. ayer eran petristas. Y primera línea. Seguramente no eran petristas. Son seres humanos que no están de acuerdo con otro punto de vista de cómo administrar el país. Señores. Tienen todo el derecho también. No justifican a la violencia, pero los que lideran el país, por favor, ojo con esos mensajes. Usted láncese a la alcaldía, yo lo estoy No. apasionado. Usted No. puede volver a María Tarima, ¿sí o no? ¿Usted qué Pero opina, yo Cifuentes? entiendo, Bueno, pero yo señores, entiendo. coordinadora apoya y cree en los empresarios en Colombia. Con el patrocinio de Coordinadora, que apoya los grandes negocios en Colombia, presenta Negocios Net. Tenemos el mejor coordinador de FISO. No deja que entre nadie. Muy bien. José, recaudo de cesantías, ¿cómo va esto? Nacho, ¿cómo nos fue? Porque recuerde que el plazo era hasta el día de ayer, sobre todo pues sin los recargos. Nacho, ese recaudo llegó a 11.7 billones de pesos. Recordemos que el año anterior fue un poco más de 10 billones y medio. El año anterior se hablaba de un poco más de 10 millones y medio de personas a las que les iban a hacer dicha consignación. Este año fueron 11.400.000 personas. Las cifras son positivas. El recaudo, vuelvo y le digo, 11.7 billones de pesos. Y un dato interesante. Usted sabe que no a todos los empleados había la obligación de consignarles las cesantías ayer. ¿Por qué? ¿no? No. Aquellos que están contratados antes de una fecha, no recuerdo puntualmente el día del Hay que año esperar 1990, no están en este régimen de cesantías, entonces no les consignan. Pero todavía están Pero- trabajando. O sea, Pues del sí, 90 y hoy no se todavía... han Cabe la posibilidad, son 32 no. años. Pero a esos Ah, ahí bueno, es sí, que... pero ellos están en otra ley, ¿no? Que también pero- es- Sí, a en trabajar otra en- ley. en Ah, otra Nacho, ley. en el canal en Nacho, 1900. pero Nacho, cuando Nacho, nació, a los 3 No, Nacho, meses de haber usted nacido no. Teleantioquia, yo estoy aquí. O sea, en el 85, 86. O sea, Bueno, Nacho, de Nacho- pronto usted no le Nacho, sí, consignaron. a mí sí va Me y consignaron, consulte. no son míos, me tiene que llegar. Si no va a revisar la Me cuenta. pongo, pero me pongo bien bravo donde eso no llegue. Bueno, señores, bueno, vamos a recibir a nuestro invitado tan especial. Vamos a ver esta nota de Vivart y ya volvemos. Vamos ahora con recomendaciones de salud oral y hoy vamos a hablar puntualmente de cirugía maxilofacial. Doctor, bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Hola Andrea, ¿cómo estás? Buenas tardes. Doc, cirugía maxilofacial. ¿Para quién es una cirugía maxilofacial? ¿Qué pasó que el diagnóstico llegó ahí y nos están diciendo es que la última opción es una cirugía maxilofacial? Bueno, te cuento. La cirugía maxilofacial tiene varias áreas. Una de ellas, y la que hemos hablado hoy principalmente, es la cirugía ortognática, que es los pacientes que tienen alteración en la posición o el tamaño de los maxilares. Puede ser tanto de la mandíbula como del maxilar superior. ¿Cómo es la preparación? ¿Qué tiene que hacer una persona que ya sepa que ese es el camino? ¿Cómo se prepara previo para la cirugía? Generalmente estas cirugías van acompañadas de un tratamiento de ortodoncia Ok. con brackets. Entonces trabajamos el cirujano maxilofacial en conjunto con el ortodoncista. ¿Primero la cirugía y después el tratamiento? Bueno, ahí hay dos puntos importantes. Anteriormente se ha hecho primero la ortodoncia por 8 meses o un año, luego la cirugía y se continúa con ortodoncia.
por ahí otro año y medio. Actualmente estamos trabajando en la Clínica Vivar una técnica que se llama cirugía primero, Ok. que es muy chévere porque el paciente no necesita esa ortodoncia previa, sino que se ponen los brackets. 1 o 2 días antes se hace la cirugía y la ortodoncia es mucho más corta, nada más de Wow. 8 meses. Solo 2 días con los brackets Previo a la cirugía, o un día incluso, puede ser un día incluso ortodoncia, brackets, la cirugía y luego continúa con la ortodoncia. Súper. Doctor, quienes nos están viendo, y lo tengo que cortar porque usted sabe que Sí. el tiempo en televisión es muy cortito, quienes nos están viendo y están diciendo, por tiempo, por facilidad, esa opción que me están dando es la que a mí me sirve, ¿en dónde los pueden encontrar a ustedes? Bueno, entonces nos pueden encontrar en la Clínica Vivart, en nuestra sede en el Poblado, en Torre Medical, consultorio 202, o ahora en la nueva sede en el Centro Comercial San Diego, en el consultorio 210 también. Y los pueden encontrar también por WhatsApp. Por WhatsApp nos pueden encontrar, solicitar una cita de valoración y ya ahí les hacemos todo el plan de tratamiento. Doctor David, gracias por acompañarnos y aceptar esta invitación. Gracias, Andrea, a ti por la invitación. Bueno, don José, haga la rectificación. Hago y léalo bien. la Sí, corrección porque al parecer lo leí mal, no me di cuenta. Vuelvo al trino del alcalde de la ciudad, Daniel Quintero, quien tenía una postura frente al ESMAD hace un año y hoy mostró otra postura. ¿Qué trinó el alcalde Daniel Quintero? Ante la violencia ejercida por uribistas contra ciudadanos y funcionarios de la alcaldía y la gobernación, he pedido al ESMAD desalojarlos de la plazoleta del Alpujar. ¿Usted le faltó decir gobernación? No. No, sobró. Sobró. Muy bien. El gobernador, ¿cómo me le va, hombre? Tiempo sin verlo. Nacho, un gusto, un gusto. Usted más canoso y yo más calvo. Nos va yendo la vida aquí. El gobernador y yo nos conocemos por allá desde los años 80, estudiamos en el mismo colegio, llevamos muchos años hablando, lo he visto en todas sus lides. Y aquí está. Me contaron que el que estudiaba era él. Seguramente. Ustedes estaban póngale la juntos, firma, pero póngala. que el que Yo estudiaba era al él. profesor Manuel Salvador, yo no pude con ese profesor de química, ni pude con otros. Había unos que me mantenían azotado, que lo mío era leer y eran otras cosas, más de esto de lo que estoy. No, estudiábamos los dos, pero el que sacaba las notas más altas era usted. Pero está allá, yo no estoy yo allá metido. ¿Quién era el que estudiaba para los exámenes y quién pasteleaba? Gobernador, hombre, esta vida se está yendo a una velocidad que uno no se la cree. 3 años y ya, digamos que en cuenta regresiva, de pronto es mucho tiempo, pero como que se fueron así. Y en particular con su historia, porque usted ha estado con sus vicisitudes, que sí, que no, que sí, que no. ¿Qué le han dejado estos 3 años? ¿Se le han ido rápido, se le han ido lento? Sí, muy buena pregunta, como todas las tuyas. Sí, este es un periodo muy particular. Es que es un periodo que si usted mira, en cierta forma ha sido larguísimo. Pero si hacemos ese ejercicio, mirarlo para atrás, uno lo siente corto. ¿Y por qué larguísimo? Pues hombre, una pandemia, que mire que hoy habla uno de la pandemia y la gente como que está hablando de historia. Pero es que eso está ahí. Es que eso lo vivimos. Es increíble lo que nos tocó vivir, lo que nos tocó enfrentar. La pandemia más fuerte de los últimos 100 años. Y un evento que no se presenta sino, no digo cada siglo, sino se ha presentado 4 o 5 veces en los últimos 2000 años. Eso nos tocó vivir y nos tocó vivir con una intensidad impresionante. Nos ha tocado vivir 3 años de fenómeno de la Niña. Eso es ya, de alguna manera, la manifestación real de la emergencia climática que, como gobernador de Antioquia, declaré en febrero del año 2020, el primer gobierno departamental o regional de América Latina en declarar la emergencia climática. Tanto que muchos decían, oiga, y gobernador, ¿y eso qué es? Pero a ver, ¿por qué? ¿Cómo que emergencia climática? Bueno, ya hoy la gente sí sabe que es emergencia climática, porque la hemos vivido en Antioquia, en Colombia, y se ha vivido y cada vez con más intensidad en el mundo. Hace unos días estábamos viendo los incendios increíbles en Chile y las heladas de 50 grados bajo cero en Maine, en los Estados Unidos, y las heladas tipo Estados Unidos en San José de la Montaña,
en San Andrés de Cuerquia, en Don Matías, en Santa Rosa. Mire estos dos temas, pero adicionalmente a eso, en estos 3 años nos ha tocado vivir el tema de las movilizaciones sociales y de lo que eso ha implicado frente a los derechos y a la posibilidad de movilización de los ciudadanos, Los bloqueos. y frente a la economía y a la dinámica económica. 3 temas que uno solo habría sido histórico. Sí. Eso nos ha tocado enfrentar. Y como tú dices, y a eso no hay que tenerle tabú, además, en el caso mío, me tocó enfrentar una tremenda injusticia que espero que cada vez más en el futuro quede clara y aclarada. ¿Qué aprendió? ¿Qué le dejó todo ese panorama que usted nos acaba de escribir, más el personal suyo? ¿Qué le ha dejado y con qué espíritu va a rematar usted de aquí hasta diciembre? Bueno, me ha dejado, y creo que nos ha dejado a todos en cierta forma, no solo digo en el gobierno, en Antioquia, aún en el mundo, una enseñanza de algo que se repite mucho, pero que vivirlo es otro cuento, y es: las dificultades deben servir para crecer. Estas dificultades nos han debido servir para crecer como seres humanos y como sociedades. Uno aspiraría a que el mundo sea mejor después de la pandemia. Y yo creo que en algo se ha avanzado. Yo personalmente soñaba que el avance fuera más, que el ser humano cambiara más, que ese golpe que recibimos nos hubiera cambiado más. Creo que algo avanzamos. No estoy hablando aquí de temas tecnológicos y de otros aspectos que también tuvieron un avance, sino del ser humano. Yo creo que sí hubo un avance. La dificultad, el crisol de las dificultades nos insta, nos estimula a ese crecimiento personal. Y en el caso del gobierno, eso lo digo a nivel social, pero en el caso del gobierno de Antioquia, con orgullo lo digo, eso se dio. En medio de las dificultades nosotros dimos un ejemplo para Antioquia y para el país de lealtad a unos principios, de lealtad a unos valores. Yo me siento muy orgulloso de que en medio de las dificultades los miembros del equipo de gobierno no se separaron, no se disgregaron, no se enfrentaron, no se dividieron, sino que por el contrario se unieron más y se concentraron. Y eso tiene mucho que ver con la discusión bastante intensa que ustedes daban antes de mi llegada, porque nosotros escogimos una tremenda consigna para nuestro gobierno: unidos. Una consigna que se dice muy fácil, pero que otra cosa es llevarla a la realidad, y lo hemos hecho. Hemos demostrado unidad como gobierno y hemos estimulado unidad como sociedad. Entonces, en el plano personal y en el plano de gobierno del equipo de la Gobernación de Antioquia, de la tremenda familia de la Gobernación de Antioquia, creo que enfrentamos los retos con efectividad, con compromiso, con dedicación, y creo que salimos adelante de esos retos. Es que antes de que se acabe, yo podría decir una cosa ahí, la quiero agregar muy breve. Es que usted no se dejó amilanar. Y tal vez lo más importante, porque ante tanta vicisitud es como para que uno lo amilale y uno esté bajado. Pero usted, ahí está, aquí está con su talante. Doctor. Pero, Nacho, ojo con lo que usted me dice. Fernando, escúcheme un segundo. No, yo no es que no me dejé amilanar, no, es que no nos dejamos amilanar, es en plural. No fui yo únicamente, fue mi familia, sí, señor, en lo que tiene que ver con ese aspecto personal, el respaldo que yo recibí de mi familia, de mi esposa, de mis hijos, de mi madre, con 90 y pico de años, de mis hermanos. Eso es fuerte, valiosísimo, eso nos une más. El respaldo y el apoyo del gobierno, pero también de los ciudadanos. Pero no estoy hablando únicamente del aspecto que me tocó vivir con esa injusticia, sino de los otros. No nos dejamos amilanar por la pandemia y no nos dejamos amilanar por los otros retos. Es que los antioqueños hemos sido berracos, resilientes. Yo no soy de los que a toda hora está exponiendo, digamos, el sentimiento de raza o de conglomerado, porque también tenemos muchos defectos.
y muchas falencias, pero eso sí, resilientes. Nos han tocado situaciones muy duras, las hemos superado. Hoy nos están tocando otras y las vamos a superar. Libero mis preguntas. Cifuentes, María Andrea y después José. Vamos, arranque primero. Muy bien, gobernador, usted ha dicho 3 elementos que son contingentes, que usted, y creo que ninguno de los candidatos los tenía en el panorama cuando planteó un programa de gobierno, un plan de desarrollo, ni pandemia, ni movilizaciones. De pronto lo de la emergencia climática, usted lo ha dicho, estaba en la agenda. Eso cambia los planes de desarrollo. Y hoy faltan, ¿qué? 10 meses. 10 y medio. 10 y medio. Cada día por día. Claro, entonces uno empieza a pensar, bueno, escaso el tiempo, ¿qué priorizamos? ¿Qué tiene usted como objetivo u objetivos claves en estos 10 meses y medio que faltan? A ver, Fernando, yo creo que una cosa importante de nuestros gobiernos es que nosotros no estamos improvisando. Es que yo tengo una tremenda herencia que la reivindico con orgullo. El legado de mi hermano Guillermo. Eso es un legado grande desde donde usted lo mire, desde lo conceptual, desde lo filosófico, pero también desde lo práctico, desde lo pragmático. Y están ya, además de ese gobierno, los 3 gobiernos que yo he tenido el honor de presidir por decisión de los antioqueños y los habitantes de Medellín. Entonces, como no llegamos a improvisar, nosotros teníamos una ruta clara y esa ruta la hemos seguido. A pesar de todo eso, a pesar de esas vicisitudes, nosotros hoy estamos cumpliendo el plan de desarrollo muy por encima, eso es increíble, muy por encima de lo planeado. Los recursos totales del plan de inversiones para los 4 años, yo creo que al finalizar el periodo de gobierno los vamos a superar en un 30%. Y aquí estamos hablando de cerca de 20 billones de pesos. Estamos hablando de recursos enormes y esos recursos los vamos a superar en cerca del 30% para inversión en el territorio. Entonces, hemos actuado con resiliencia y con inteligencia frente a esas dificultades, superando las metas. Ahora, como teníamos ese norte claro, porque yo he repetido siempre una frase a mi equipo de gobierno, el que no sabe para dónde va, allá llega, o sea, a ninguna parte. Nosotros sí sabíamos para dónde íbamos y sabemos para dónde vamos. Y la primera prioridad es la vida, porque todos nuestros gobiernos han tenido como prioridad la vida. Entonces, uno no anda cambiando esa brújula si está convencido de ella como la primera prioridad del gobierno y de la sociedad. Es que yo me he hecho una pregunta siempre, se la puedo hacer a todos los que me están oyendo y viendo, a ustedes. ¿Cuál es la prioridad para usted como padre de familia? ¿Cuál es la prioridad para usted como hermano? La vida, la defensa, la protección y el cuidado de la vida. De la vida se derivan todos los demás derechos y deberes. Entonces, por eso nuestros 4 gobiernos, desde mi hermano y los 3 nuestros posteriores, han tenido la vida como eje fundamental. Y por eso lo reivindico y lo puedo demostrar con cifras. Los gobiernos de la vida, los 4 gobiernos nuestros, han sido los gobiernos en los que se han producido las disminuciones de homicidios más grandes en la historia de Antioquia, en la época de Antioquia y de Medellín, en la época de Medellín. Solo le pongo de referencia estos puntos. Cuando nuestro periodo como alcalde de Medellín, Medellín Todos por la Vida 2012-2015, allí se produjo la reducción de homicidios más grande porcentualmente en la historia de Medellín. Esa reducción de homicidios fue del 70%, del primer año de gobierno al último año de gobierno. Y eso significó el total de los homicidios que se redujeron en toda Antioquia. O sea, Medellín contribuyó a la totalidad de la reducción de homicidios de Antioquia en ese periodo. Y la cifra de este año, la tasa de homicidios del año pasado, 2022, de 27.4 homicidios por 100.000 habitantes, es la tasa más baja de los homicidios de Antioquia en los últimos 43 años.
Ahora la gente dice, pero un momentico, gobernador, pero homicidios, pero si ayer tuvimos un triple homicidio en Ciudad Bolívar y tuvimos los homicidios hace unos meses, unos días en Yarumal, donde yo estuve precisamente en Consejo de Seguridad y posteriormente con el presidente. Sí, es que yo no estoy hablando de que hemos llegado donde quiero que lleguemos y donde debemos llegar, pero es lo que hemos avanzado. Primera prioridad, la vida. Y el segundo punto que quiero poner muy de presente en esa ruta, donde es la infraestructura que tenga más impacto social. Y ahí, por ejemplo, en nuestro gobierno, en este gobierno, la revolución más grande en infraestructura de vías rurales. 19 cabeceras municipales, récord. Yo siempre hablo de récords y siempre digo, por eso lo digo en público, que me diga cualquier otro si ha hecho más. 19 cabeceras municipales se están pavimentando las entradas de las vías secundarias a esas cabeceras municipales, que es el anhelo más grande que tiene cualquier municipio. Y ahí le digo, por ejemplo, Uramita-Peque, increíble, nunca se habría hecho, nunca lo soñaban, 65 kilómetros. Claro, ¿quién iba a hacer eso? Una locura, más de 150.000 millones de pesos. Lo estamos haciendo. Cañargorda-Jabriaquín, La USA-Caicedo, pero también en el oriente, Granada-San Carlos, pero también en el Bajo Cauca, Escarralao-El Bagre, 19 cabeceras, 395 kilómetros. Más de la cifra que puede entre 100 y 105 municipios, hemos hecho pavimentación de sus vías urbanas, como nunca se había hecho. Y ahora voy a cualquier municipio y ahí mismo aterrizo o voy y el alcalde empieza a decirme, esta vía la pavimentamos, esta vía la pavimentamos. Pero además de eso, el túnel Guillermo Gaviria Echeverry, el túnel, ojo, esta es noticia... Primicia. Primicia de... No escogió él. El cale de la galería de escape, porque los túneles de más de 4 kilómetros deben tener una galería, el cale de la galería de escape debemos lograrlo en la primera semana de marzo. O sea, ya vamos a alcanzar 9.800 metros del túnel más largo de toda América. En este momento están faltando 30 a 35 metros. Cale para la primera semana de marzo de la galería de escape. Estamos por encima, oiga, en una obra de esas dimensiones, el equipo concentrado, ¿cuál pandemia? Eso pararon 20 o 25 días y después siga, generando empleo, más de 2.000 empleos en todo el sector del túnel y hablando de muchas otras empleos como proyección social de esas obras de infraestructura. El cale para el 1 de marzo y esperamos estar terminando todo lo que corresponde a la gobernación antes de diciembre, cuando estaba planeado, de este año, cuando estaba planeado terminar para el 24. Ajá. Y termino, porque estoy muy largo. Sí, yo dije prioridades, pero... Tengo que darle oportunidad a que todos los periodistas participen, porque ahora, cuando yo llegué, ustedes estaban mucho más, digamos, en ping-pong. Pero me entusiasmo y voy a tratar de darle más cortico, pero es tanta cosa para compartir. Vivienda. Antioquia sabe que la vivienda ha sido marca de nuestros gobiernos. Ahora precisamente estaba enviando un mensaje a todos los compañeros de Viva, la empresa de vivienda de Antioquia que mi hermano Guillermo fundó hace 21 años y que se ha convertido en un referente para toda Colombia. Oiga esta cifra, más de 400.000 viviendas han sido impulsadas, mejoradas, construidas nuevas o legalizadas o tituladas por Viva, con otros miles de actores, pero con Viva participando, 400.000 viviendas en estos 21 años. Una revolución de la mano de una herramienta creada para transformar vidas. Dejo por ahí para que hablemos de otros temas. Gobernador, quiero apalancarme en algo que usted decía al principio, es el trabajo de Unidos bajo su gobierno con los alcaldes de los municipios, pero quiero tocarle uno muy
principal, que son 4 proyectos: Tren del Río, Aeropuerto, Sabia Salud e Hidroituango, que definitivamente son proyectos que se necesita trabajar unidos con el alcalde de Medellín, Daniel Quintero. El reto para el desarrollo de estos proyectos, especialmente ahora Sabia Salud e Hidroituango, que usted ha insistido sobre algunos elementos, especialmente los seguros. El Contralor General de la República estuvo la semana pasada allí y dijo que no descartaba la posibilidad de abrir nuevos casos o de investigación sobre responsables fiscales. Bueno, Andrea, ahí usted pone 4 temitas que... 4 temitas, ahí nos Vamos, vamos. si usted se queda con él. Pero yo sé que el gobernador es puntual. Creo que para participar todos, dejémosle un tema a cada uno. Bueno, a ver, tomemos. Tren del Río. Sí. Mire, ese es el proyecto más trascendental para el desarrollo del Valle de Aburrá. Y yo siempre vuelvo y hablo así, abierto ante la ciudadanía, o si no, dígame cuál. Es que es muy simple. Como decía López, si no el barco, ¿quién? ¿Cuál es el proyecto más importante para el desarrollo integral, ambientalmente sostenible del Valle de Aburrá? El Tren del Río. Desafortunadamente, ese proyecto, lo he dicho, lo tengo que decir, sin el ánimo de molestar, pero ojalá que eso produzca un efecto positivo. Desafortunadamente hemos tenido palos en la rueda de la alcaldía de Medellín. Totalmente en ese un proyecto que es fundamentalmente para Medellín. Porque el beneficio número 1 es para Medellín. Beneficio para todo el área metropolitana, 4 millones de habitantes. Pero de esos, 2,5 millones, el 60% en Medellín. Pero además, el beneficio es la articulación con los otros municipios. Entonces, yo creo que hay que buscar desentrabar, quitar los palos en la rueda para ese proyecto, porque además es gravísimo. Estamos buscando que la nación nos financie en un 70%. No necesitamos sino ponernos de acuerdo en un 30% la región. Ya está de acuerdo el metro, ya está de acuerdo la gobernación, ya está de acuerdo el área metropolitana. Y el único que no es Medellín. Gravísimo. Entonces yo llamo la atención. Es un proyecto que tiene el apoyo de la bancada antioqueña, la anterior y la actual. Oiga, mire esto qué belleza. Es un proyecto que tiene una carta firmada por los 115 alcaldes y alcaldesas de los municipios de Antioquia, que no son del área metropolitana, apoyándolo. Eso se llama solidaridad, eso se llama unidad, pero eso se llama también sentido común. Hombre, entonces yo sí digo, Tren del Río, logramos que esté en el plan de desarrollo, está el Tren del Río en el plan de desarrollo nacional. Entonces, hombre, unámonos, porque no puede ser que dejemos que esos recursos fundamentales de ese 70% de la nación se vayan para otro lado con la disculpa que es que aquí no nos hemos puesto de acuerdo. Segundo tema, Aeropuerto José María Córdoba. Es una obra trascendental para Medellín, para el Oriente, para Antioquia y para Colombia. Es parte del ajedrez, del rompecabezas de la movilidad aérea de Colombia. Y mire esta cifra que es extraordinaria, positiva para Antioquia, para el aeropuerto, para compartirla con todos los antioqueños. Hoy el tráfico en el aeropuerto José María Córdoba, el tráfico de pasajeros, se ha adelantado más de 8 años sobre lo previsto. O sea, la dinámica económica es muy buena. Lo que tenemos que hacer es responder a esa dinámica. Así como el tráfico del túnel de Oriente. También se adelantó 10 años. Exactamente, Nacho. Estamos Adelantado 10 años. Están los calculistas como malos. No, yo ya lo he dicho o muy aquí a pesimistas. muchos. No, tranquilo, no lo mete usted en camisa. O muy pero lo he dicho. Bueno, ahí sí yo... No, es que no le dan los Es que cálculos. más o menos coincido con usted, pero no quería hacer... En el sentido de que se han juntado Lambert con la necesidad. Como dicen, los cálculos muy conservadores. Son de unos tipos... Lo mismo están los cálculos para el túnel Guillermo Gaviria. Sí. Todos hemos mandado a hacer unos cálculos con esas empresas, pues las más prestigiosas de Colombia y del mundo. Y yo digo eso, ¿cuánto quieren apostar conmigo a que eso se va a duplicar? Pongan la firma. Lo decía yo y lo he dicho con todas estas obras. Me acuerdo que tuve una discusión sobre eso con el doctor Andrés Uriel Gallego, en paz descanse,
en la primera gobernación cuando estábamos terminando el primer túnel de Occidente. Y era él con unas cifras también muy conservadoras. Y yo le dije eso, yo me le juego que las duplica. No. Y al año y medio estaba duplicando las cifras. Las cuadruplicó, perdón, porque conozco muy bien y peleé con el exministro de Seguridad, peleé con él aquí en la misma. Se reportaba un incremento de 1.000 vehículos un fin de semana y al mes fueron 5.000, 7.000. Fue una cosa de loco, tampoco le fallaban los cálculos por todos lados. Entonces, esta dinámica es positivísima. Sí. ¿Y qué tenemos que responder a ella? La segunda pista. Entonces, quiero reconocer, como lo he hecho públicamente, que con este gobierno nacional y con este ministro de Transporte sí hemos avanzado, porque anteriormente no se avanzó nada. Y en forma muy rápida, el ministro, en los primeros 3 o 4 meses de su gestión, el año pasado, logró desentrabar el primer capítulo de eso, que es, obviamente, ya se necesitan obras, porque el aeropuerto está prácticamente colapsado. Ustedes van, cualquier ciudadano va, y eso la gente es en el piso, ya no caben. Entonces, estamos haciendo unas obras por más o menos 70.000 millones de pesos, que podríamos denominarlo de alguna manera, a algunos no les gusta esa expresión que yo digo, pero es entendible, primeros auxilios para el aeropuerto, porque hagámoslo ya. ¿Qué sigue? La segunda terminal y después la segunda pista. Okay. Yo creo que este año debería quedar definidos, aprobados los diseños de la segunda terminal y la segunda pista. Algunos me dicen, no sea tan ambicioso, gobernador, es difícil, aún empujando como usted empuja. Pero yo diría que si no es así, este año definidos los diseños, la financiación y ojalá iniciar las obras de segunda terminal. Y el próximo año, segunda pista diseñada para ser iniciada posiblemente en el año 25, 26. Ya vi por qué la ampliación Marinilla, Guatapé, San Rafael no se da, por los calculistas. Entonces dicen, no, eso pues no, para el carro y no da, y pongan, la hacen y se revienta esa carretera y les da toda la plata. Pero bueno, estamos en manos de proyecciones que no sabemos. O que seguimos todavía con... bueno, entonces hágale porque me sacan un corte ya y oye, se le está acabando el programa a usted. Es que dos preguntas. Y ya. Horacio, la próxima vez me lo trae más, yo no sé qué tiene que invitar, es que lo invitan a uno una vez al año. Oye, Horacio, anótela pues. Bueno, responda la última. Vamos a ver a agregar a Ale más duro, pero es que, Andrea... Carnudas. Hidroituango. Mire, lo primero que yo he insistido es, siempre he confiado en el futuro de Hidroituango. Y he dicho, Hidroituango se ha dado para mucho oportunismo, pero... Hidroituango está construido ahí no por lo que se ha hecho en los últimos 15 días, en el último año, año y medio. Es el acumulado de 60 años de diseños, de estudios, de análisis, con una gran crisis, con una gran dificultad que no podemos dejar de reconocer. Que yo siempre he dicho que se ha querido magnificar desde el punto de vista... digamos, tendencioso en otras partes del país, para estigmatizar a Hidroituango y para estigmatizar a Antioquia. Pero allí se produjo una contingencia. Y aquí tengo que volver a traer a colación el ejemplo que puso el periodista o escritor, columnista, mejor, del periódico El Tiempo, el doctor Clavijo, creo que... Sergio Clavijo. El que era... De ANIF. El de ANIF, ex-ANIF. Sergio Clavijo. Que habló comparando el tema de Hidroituango con el estallido del Challenger, el transbordador de la misión espacial de los Estados Unidos. Claro, una gran tragedia. Ojo, en el Challenger iban, si mal no estoy, 7 astronautas, obviamente los 7 murieron. En Hidroituango ni uno. Y no eran 7, eran 7.000. Trabajadores y miles de ciudadanos alrededor. Esa es una primera cosa que hay que... Porque lo primero es la vida. Y yo no estoy hablando de mi gobierno, estoy hablando de la decisión. De la institucionalidad. Porque eso es lo que no me gusta a mí mucho, que algunos se ponen el camino de la camisa de la institucionalidad cuando les conviene y se la quitan y le ponen la de ellos. Entonces... esa institucionalidad, sea cual fuera el alcalde o el gerente de EPM, respondió bien, porque no se perdió una vida y no se ha perdido.
por motivo de la contingencia. Entonces, ¿cuál es la estigmatización? El Challenger no llevó a que la gente dijera acaben con la NASA, esos bandidos de la NASA, investigación, no. Se hizo la investigación, pero no con el ánimo de crucificar unos culpables, sino con el ánimo de encontrar una respuesta a lo sucedido. Se encontró para solucionar problemas a futuro. Y eso es lo que debe pasar en Hidroituango y deberá pasar. Ya las hidroeléctricas del tamaño de Hidroituango no se van a construir como antes. Se van a tomar otras medidas. Pero no porque allí hubiera habido dolo, culpa grave. No, y yo no estoy hablando de mi gobierno. Estoy hablando de todos los que estuvieron involucrados. Estoy convencido de que eso no se produjo. Y por eso fue que la compañía de seguros pagó. Y ese es el punto contundente que yo le he dicho al país y lo vuelvo a decir. ¿A quién se le ocurre que una compañía de seguros paga 4 billones de pesos teniendo dolo o culpa grave, que es lo primero que ponen en los contratos, que con eso no pagan? Pero cuando hay dolo o culpa grave, no pagan un carro de 20 millones de pesos. Van a pagar una hidroeléctrica de 4 billones. No, ahí no hubo dolo ni culpa grave. En lo que sí hubo algo raro y algo que no ha sido explicado es en el hecho de que quienes hicieron ese arreglo, y yo no lo hice, ni estoy de acuerdo con él, hayan aceptado 4 billones cuando los seguros que nosotros dejamos contratados eran por 14 o 15 billones. Explíqueme esa diferencia de 10 billones. ¿Quiénes hicieron ahí esa negociación? Porque es que entonces ahí saca el pecho el expresidente Duque, saca el pecho el alcalde Daniel Quintero, o sea, y finalmente no se sabe quién hizo esa negociación. No, eso tiene que estar en los documentos y tiene que estar ahí en la historia. Yo hago la denuncia y la hago claro y la he hecho y la vuelvo y la repito. Porque aquí se hace mucha laraca con una cantidad de cosas, pero a ver, 10 billones de pesos que se podían haber cobrado. Me dicen, no, es que no hubo pérdida total. Ah, bueno, entonces no son 10, son 8. Son 7, son 5, son 4. Es que 4 más 4 es 8. Y otros 4 es el doble de lo que se cobró. Es que yo le pregunto a los ciudadanos, a ustedes. Hombre, si yo tengo un seguro por 14, ¿por qué recibo 4? A eso que lo expliquen. Entonces, Hidroituango, ahí, ahora, Hidroituango, para adelante, que siga produciendo energía. ¿Ya está recibiendo plata la gobernación como propietario mayoritario? No, porque acuerde que ese es harina de otro costal. Ahí hay otro preguntita para otro programa. Y es, otro programa. Nosotros tenemos un pleito con EPM, porque desde el principio de la contingencia dijimos, señores EPM, ustedes son los responsables de respondernos a nosotros por el contrato que firmamos. Hágame el favor y me paga desde el momento en que estaba firmado el contrato. Ojo que yo soy coherente, yo no estoy diciendo que es que hubo dolo, que hubo, no, hubo un incumplimiento de un contrato. Cuando hay un incumplimiento de un contrato, págueme. Entonces nosotros estamos en un tribunal de arbitramiento. Ojalá eso no tuviera tenido que llegar allá. Yo desde el principio que llegué al gobierno, yo dije arreglemos. Pero nada, hasta que yo, como gobernador de Antioquia, sí, primero, tengo que defender los intereses de Antioquia y segundo, tengo que cumplir la ley. ¿De cuánto es la reclamación? Al Tribunal de Arbitramiento. La reclamación va creciendo, porque a medida que se extiende el tiempo, se va acumulando, pero es una reclamación que ya está, obviamente, por encima del billón de pesos. Permítame, voy a hacer una pausa. Usted, aquí sacarlo más en televisión, hombre, ¿para qué? Se ve que hacía días que no hablaba. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos con el gobernador Aníbal Gaviria. Es entendible que un dignatario, como lo es nuestro gobernador de Antioquia, pues cuando tiene que responder por cualquier pregunta que le hace un periodista, esto no puede ser ni sí ni no, ni rápidamente. Aquí en esta pausa acabamos de acordar, y lo voy a hacer público, que queda muy comprometido a venir con más frecuencia. Vamos a tratar de montar una agenda, sobre todo porque estamos en este año final
de su mandato y quisiéramos conocer más por temáticas. Nos habíamos de hablar del tema de orden público, del orden vial, de productividad, las bicicletas. Ahora porque no le quise repetir el tema, pero qué maravilla, qué belleza de tema. Entonces esa es la invitación, usted queda comprometido, le hacemos esa invitación, esta es su casa. La última pregunta de ella es el último tema, La cuarta parte de la pregunta. Sabia que tiene ese medio detallito y la reforma a la salud. Eso es. Ese puntico ahí al lado. No, mire, yo reivindico, yo me siento orgulloso, no tengo ningún arrepentimiento, por el contrario, cada vez más convencido de, como alcalde de Medellín, haber participado fundamentalmente en la creación de Sabia. Y he luchado para que Sabia no se liquide, ni se intervenga por el actual gobierno y seguiré haciéndolo. Por eso pudimos hacer primero una prórroga de 4 meses cuando todo el mundo nos estaba poniendo la lápida y después otra prórroga de 6 meses en la que estamos. Y vamos a seguir trabajando muy duro para que Sabia se mantenga hasta lo que se defina en la reforma. Y vuelve a caer la administración de Medellín, tampoco le quiere apoyar. Qué pena pues meterlo ahí en esa temática, pero ¿cómo quedaría Sabia en esa reforma? Porque lo que decía, por ejemplo, hoy la presidenta de ASEMI es que las EPS van a desaparecer. Entonces Sabia, que además está en una situación financiera compleja. Sí, pero entonces vamos a las dos cosas ahí, entonces cogiendo, Fernando. Yo, pues sí, como la reforma, al parecer, como lo dice, es una lectura porque el presidente había dicho 5 días antes que que las EPS no se acababan. Entonces, ¿qué? Pero esa reforma es lo que va a entrar, pero vamos a ver lo que va a salir. Porque el Congreso se ha mostrado muy reacio y muy racional, con un elemento que yo creo que es contundente. Es, hombre, construir sobre lo construido, no destruir lo que funciona bien y mejorar lo que no está funcionando. Y eso yo lo reconozco, se lo he dicho a la ministra y se lo he dicho al presidente. Mire, el tema de atención primaria en salud que ellos están proponiendo me parece excelente. Eso es un tema que no está bien, es un tema que se puede mejorar. Yo soy miembro de la Junta de ADRES por parte de los gobernadores. A mí los gobernadores me designaron como el gobernador en esa junta. Yo no soy amigo de eso que están proponiendo para la ADRES. Yo creo que las EPS deben mantenerse. Se pueden hacer ajustes, pero deben mantenerse. Han mostrado, pero además las encuestas de opinión muy serias, especialistas, mediciones comparativas internacionales han mostrado que el funcionamiento de esa parte del sistema está adecuado. En salud siempre habrá una expectativa mayor y puede mejorarse, pero sobre la base de esa estructura actual. Por eso yo voy a luchar porque no se liquiden las EPS. Voy a luchar desde la Federación de Departamentos, con la bancada antioqueña. Voy a luchar porque la parte de la reforma que creo que es buena se haga, que es lo de los centros de atención primaria, que es una de las columnas vertebrales que el propio presidente menciona, para la atención primaria en salud. Y por eso creo que si logramos que no se liquiden las EPS, pues espero que tampoco se liquide Sabia. Ahora, la crisis financiera de Sabia. Mire la mentira de la crisis financiera de Sabia. Mire la falacia de la crisis financiera de Sabia. Ojo, porque esto es un poquito técnico, pero yo lo tengo bien claro. Nos tiene conectados. Suelte a ver esa falacia. Es que en el año 2008, la Corte Constitucional, la tapa de la tapa en lo jurídico en Colombia, ordenó que los planes obligatorios de salud debían unificarse. ¿Por qué? Porque había un plan obligatorio para el régimen subsidiado y un plan obligatorio para el régimen contributivo. O sea, unos colombianos de primera y unos colombianos de segunda. A usted, que estaba en el régimen subsidiado, le cubrían un plan obligatorio menor.
y al del régimen contributivo un plan obligatorio mayor. ¿Qué es el plan obligatorio? Digámoslo en forma simple, el número y el tipo de enfermedades que le cubrían. Pues la Corte con sabiduría dijo, no, pues ¿cómo igualar eso? Pero resulta que lo igualaron, pero la UPC, que es la unidad de pago por capitación, que es la plata con la que se financia cada plan obligatorio, sí continuó por debajo. Absurdo. Entonces, a usted le igualaron el plan, pero a la EPS, Savia, que es del régimen contributivo, hoy le entregan 167.000 pesos menos por el señor que es del régimen contributivo y tiene el mismo plan obligatorio. Entonces, claro, las EPS del régimen contributivo reciben 167.000 pesos más por cada... Por atención. Por cada persona. Por cada persona, por cada afiliado. ¿Quién sabe? Entonces, hagamos los cuentas. Savia tiene 1.550.000 afiliados del régimen subsidiado. Si usted a eso lo multiplica por 144.000, para ser muy exactos, y hombre, el gobernador dijo ahora 167, eso es lo de hoy. Pero el año pasado la diferencia era de 144, y mire, y sigue creciendo. Entonces, si usted multiplica el 1.550.000 por los 144.000, eso le da 230.000 millones de pesos. Que le debieron haber entrado en justicia a Savia. Y Savia perdió 150.000. Entonces habría ganado 70 o 80.000 millones. ¿Falacia o no es falacia? Hay un hueco. Entonces, ¿qué le he dicho al gobierno? Igualen la UPC. Y la ministra me dijo, sí, lo vamos a hacer. Aquí no estoy echando carreta. Lo dijo la ministra en la reunión con los gobernadores. Yo lo que digo es, háganlo pronto. Y eso soluciona buena parte, porque entonces, ¿qué pasa? Como Savia tiene 150.000 millones de pesos de pérdida, entonces Savia se atrasa en el pago a los hospitales. Entonces los hospitales, y así va todo el ciclo. Pero si Savia tiene una sostenibilidad financiera, pero vamos a lo otro, porque la gente dice, hombre, el gobernador parece hablando de un banco. El tema importante no es la financiación, es la salud. Totalmente de acuerdo. En un gobierno y en una concepción para la vida, lo primero es la vida. Pero ojo, para yo poder funcionar bien tengo que estar sano financieramente como institución. Pero mire, en el tema de salud, Savia está siendo investigada y vigilada. Y esa vigilancia se enfoca en 19 indicadores que se llaman los indicadores Fénix. Pues resulta que al corte de diciembre del año 2022, acabamos de pasar, los indicadores Fénix de Savia son los mejores de los últimos 7 años. Entonces estamos mejorando en medio de las dificultades financieras, porque obviamente si nosotros recibiéramos la misma UPC, estábamos más fuertes financieramente y funcionábamos mejor. Entonces, convencido de Savia, convencido de las EPS con los cambios y mejoras que necesitan, pero convencido también de que hay mejoras necesarias que ojalá se lleven en la reforma. Me voy, porque usted Bueno, se va a yo colgar ya en le iba hora a 13, más de preguntar 3 otra minutos. cosa, pero bueno. Nacho, lo veo muy Gobernador, cortico. muchas gracias por habernos acompañado. No, estoy demasiado colgado ya. José nos cogió la noche. Y ya, acuérdense que tenemos un noticiero a continuación. Muy cordialmente invitado, es verdad. Que me sorprende esa información que nos acaba de dar. Muy profunda, muy completa, bien interesante. Lo vuelvo a invitar, ¿le Claro que parece? sí. Déjese Aquí invitar, no me- hombre, y le damos agüita y aromática, sí, que no. así se fríe. Todo Señores, una pausa, ya volvemos. Si algo me encanta de TVO Mallorca es que puedo visitar lugares especiales, sobre todo para darme gusto a la hora de comer bien rico. Y qué mejor que hacerlo en asados y típicos. Y qué mejor que hacerlo aquí con Camilo Castaño, que me va a contar todos los detalles de este nuevo restaurante. ¿Qué más, Camilo? Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, pues muy contento porque ya había estado hace aproximadamente unos 2 meses visitándolos en la etapa 2, pero ahora veo que están en la etapa 1. Bienvenidos a la etapa 1, o sea que ya Muchas tenemos gracias. 2 locales en el centro comercial. Sí,
Gracias a Dios, pues, la marquita, gracias a Dios, ha ido creciendo más. Sí. Por lo general, como puedes ver, tenemos nuestra gran variedad de platos, Claro que donde sí. podemos ofrecerte, por lo general, todo lo que tiene que ver con carne asada, lo que son punta de anca, churrascos, solomo. Eso te iba a decir, asados y típicos, es decir, comida típica, pero además con una especialidad y son los asados, las carnes. Exactamente. En temas de carnes, ¿qué encontramos en asados y típicos? Podemos encontrar lo que es punta de anca, Sí. churrasco, solomo, solomito, filet mignon, bistec a caballo. Uy, También qué manejamos lo que son pescados. En pescados tenemos gran variedad de, por decir, tilapia, trucha, salmón, róbalo. Mejor dicho, para todos los gustos. Para todos los gustos. También manejamos lo que es lo típico, por decir la típica bandejita paisa, la cazuelita de frijoles. Tenemos también el típico, que son varios platicos que, como puedes ver, a diferencia, hay unos que vienen emplatados diferente. Ok, perfecto. También puedes encontrar lo que son preparaciones con pollo, Sí. chucito de pollo. Manejamos también lo que es el consomé de pollo, Sí. por decir más conocido como el levantamuertos. También manejamos lo que son diariamente, todos los días, cambiamos el menú del día, como puedes notar en este lado de acá. En las manejamos el menú del día, todos los días se cambia, el acompañamiento y la carne, sopitas todos los días, manejamos sopas diferentes y la bebida. El menú realmente viene muy completo, su seco, su sopita y su bebida. Mejor dicho, ustedes ya lo escucharon. Además veo que también tienen una línea de ensaladas deliciosas, sí, incluso con comida de mar, que también es deliciosa. Exactamente, lo que es la especialidad de la casa también, conocida como la ensaladita César. Manejamos ensalada César pollo y la ensaladita César mar. Mejor dicho, ustedes vienen acá y van a ver toda la cantidad de posibilidades que tienen a la hora de desgustar. Bueno, yo la vez pasada sí me fui muy juicioso con un solomito cubano. ¿Se acuerda, Camilo? Sí, claro. En la nota que hicimos la vez pasada. Esta vez, ¿usted qué me recomienda? Yo le recomendaría el filet mignon. El filet mignon. Es la especialidad de la casa con el corte de la carne más suave, acompañado de champiñones, papas a la francesa, ensaladita César y patacón con guacamole. No se diga más, Camilo. 1:20 de la tarde, la hora precisa para degustar este delicioso filet mignon que voy a probar en este instante. ¿Vamos a probarlo o qué? Vamos a probarlo. Y yo les doy y les cuento de qué se trata. Pues vamos. Ahora sí. Bueno, Cami. Listo, Ricardo. Llegó la hora, bien pueda. Aquí nos Gracias. encontramos en la zona de comidas de la etapa 3. Este es el filet mignon. El filet mignon. Cuéntame, ¿qué trae? Bueno, por lo que puedes ver ahí, el filet mignon viene acompañado de patacón con guacamole, Sí. papas a la francesa y la ensalada César, que es nuestra especialidad de la casa también. Con su aderezo, que la ensaladita César viene a base de lechuga, crotoncito, que es el pancito tostado, queso parmesano y la salsa de la casa, que es salsita César. Ok, perfecto. Filet mignon, como puedes ver ahí, viene bañado en salsa de champiñones. Sí. Es el corte de la red más suave, cortado en tipo aro, envuelto en tocineta, bañado en salsa de champiñones. Mejor dicho, esto está una delicia. Además, guacamole sobre el patacón, la ensalada César, papita a la francesa. Donde lo puedes acompañar también con un delicioso jugo de tamarindo. Eso te iba a decir. Además, aquí hay jugos naturales, gaseosas, agua con gas, agua normal. Bueno, mejor dicho, lo que ustedes quieran y para su gusto. Camilo, muchísimas gracias. Listo, Ricardo, por aquí lo que se le ofrezca. Y buen provecho. Igualmente para usted. Camilo también se antojó de un filet mignon y bueno, nada mejor que en asados y típicos. Aquí, etapa 1 y etapa 2 nos está esperando. Yo por lo pronto me quedo aquí probando esta deliciosa carne. Vamos a ver. Qué delicia, qué delicia.